En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Juan. Era la luz, la verdadera, la que ilumina a todo hombre que ha venido al mundo. En el mundo estaba, y el mundo, a través de él, ella llegó a ser, pero el mundo a él no conoció. A los suyos vino, pero los suyos a él no acogieron. A todos los que lo recibieron, sin embargo, les dio autoridad para llegar a ser hijos de Dios. A los que creen en el nombre de él, los cuales no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, han sido engendrados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, trono de la sabiduría, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero llevarlos inmediatamente, ya hemos abandonado la segunda parte con todas las problemáticas que esta segunda parte podría tener y ofreciendo alternativas heurísticas, es decir, posibilidades en cuanto a la interpretación que los abre y a mí, o sea, a cada uno de nosotros, a distintos caminos. Ahora vamos a la tercera parte de esta poesía, a la cual pues yo le he dado un título en particular, y es La luz en el mundo y los suyos. Ese título trata de cobijar lo que acontece dentro de estos versículos, que serían los versículos del 9 al 13, como podrán ver un poco en pantalla. Tercera parte, versículos del 9 al 13, la luz en el mundo y los suyos. Yo quiero que continuemos tratándonos de no desapegarnos a lo que llevamos de la poesía, porque en un comentario así como por partes uno podría como haber perdido como el hilo conductor, y por eso es que yo siempre me estoy intentando devolver como para conectarlo todo. Al final igualmente yo haré como una especie de exposición en la que doy como las últimas, digamos, líneas sobre toda la poesía en general. Por el momento lo que estamos haciendo es un estudio, digamos, de casi que palabra por palabra, o al menos de algún vocabulario que a mí me parezca que pueda ser importante. Entonces comenzamos esta clase de hoy. Ya hicimos la oración, y en la oración pudimos ver nosotros el texto que vamos a tratar. Entonces simplemente yo me remito a alguna que otra cosa. Bien, comienza nuestro texto bíblico y quisiera que nos concentrásemos sobre todo en esta pequeña imagen. Era la luz, la verdadera, la que ilumina a cada hombre. Recordemos que el recorrido que hemos hecho es primero el Logos como presentación. Luego del Logos se dice que en él vida había, y que esa vida era la luz de los hombres. O sea que cuando hablamos de Logos, vida, y hablamos de luz, estamos hablando del mismo sujeto. O sea, estamos hablando de Jesucristo, solamente que su nombre todavía no va a ser revelado, aunque aquí, en esta parte, ya va a ser presentado Jesucristo. Vamos a entender cómo. Entonces, era la luz, la verdadera, la que ilumina a todo hombre que ha venido al mundo. Yo quiero que ustedes recuerden en todo caso que cuando aquí se dice luz, por ejemplo, en esta parte de acá, era la luz, la verdadera, la que ilumina a todo hombre que ha venido al mundo, en el mundo estaba, y el mundo a través de él. Observe que yo coloco él, ella, porque lo lógico sería decir a través de la luz, que es de lo que estamos hablando, pero el texto griego utiliza un pronombre demostrativo, autú, que yo les había dicho la vez pasada que el logos es mencionado 2 veces dentro de esta poesía. En el principio era logos, y que después de esas 2 veces se le mencionaba a través de pronombres o de adjetivos demostrativos, es decir, para referirse a él. O sea, sirve para logos, que es palabra masculina, y sirve para phos, luz, que es palabra en griego neutra. Por eso ustedes ven aquí en autú que yo dejo él o ella, porque realmente es ambigua la cosa.
Pero la ambigüedad aquí es menos que importante, porque ya sabemos que la luz es el logos, que el logos es la luz, entonces no habría como ninguna problemática en sentido particular. Morfológicamente, como les digo, es un pronombre que puede ser masculino como logos o puede ser neutro como luz en griego. Y hago esta especificación porque es importante que no perdamos de vista la palabra logos, que es de la que la poesía está hablando. Vida y luz son términos que llegan obviamente después para hacer esa especificación. Luego en el versículo 11 y 12 tenemos lo siguiente, en el versículo 11 y 12 tenemos lo siguiente: a lo suyo vino, pero los suyos a él no acogieron. Es una aclaración acá, cuando se dice esta iria elfen, dice a lo suyo. Si ustedes miran en sus Biblias, generalmente traducirán con una especie de plural, a los suyos. Y es cierto, iria aquí es un adjetivo neutro plural. Entonces, cuando yo lo tengo que traducir, lo traduzco a los suyos. Pero cuando bajo, aquí dice, pero los suyos, hoy y dioi, aquí también es la misma expresión, el mismo adjetivo, pero no está en neutro, sino que está en masculino plural. Entonces uno podría hacer la confusión, claro, a los suyos, y uno piensa ahí mismo en las personas, vino. Y claro, esto se confirma por lo segundo, pero los suyos a él no lo acogieron. Entonces uno piensa que estamos hablando de los mismos personajes, y no. El primer a lo suyo, por eso lo dejé en singular, aunque justamente está en plural, porque es un singular pero neutro. A las cosas suyas podríamos traducir, a las cosas suyas vino, como a sus asuntos. Entonces, aclaro eso porque en nuestras traducciones, obviamente el traductor tiene que optar por la claridad. En cambio, la traducción que yo hago es menos que buena, elegante y correcta, pero la hago así como para que se logre entender la diferencia entre el primer pronombre, entre el primer adjetivo posesivo y entre el segundo adjetivo posesivo. El segundo se refiere a personas, los suyos, pero el primero es un término genérico, general, a sus asuntos, a sus cosas. Bueno, eso lo vamos a aclarar todavía ahorita de mejor manera, o sea, para que tengamos todos como la posibilidad de entender esto con más claridad. Y finalmente el verso concluye diciendo: los cuales no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, han sido engendrados. Ese es el último verso, aquí no tenemos como ningún problema, digámoslo, textual, fuerte, por lo cual pues tranquilamente yo me puedo mover en este texto bíblico, ya empezando otra vez desde el principio. Miren, yo creo que se pueden observar dos aspectos en estos versos que hemos leído. El primer aspecto es lo que está contenido aquí entre los versículos 9 y 10. ¿Cuál es el primer aspecto? Que se expresa el movimiento de la luz. La luz viene. Y además, no solo la luz viene, sino que está en el mundo. Entonces aquí vemos todo ese ejercicio, bien maravilloso que hemos tratado de insinuar desde el principio. Recuerdan que el logos está hacia Dios. Ahora el logos, que es luz, está pero hacia el mundo y está propiamente en el mundo. Ese es el primer concepto que tendríamos que extraer de estos versículos que se encuentran acá delante de ustedes. Y el segundo concepto, pues lo pueden observar en lo que se dice a continuación, en los versículos 11, 12 y en el siguiente 13, que no se puede ver todavía en pantalla. ¿Por qué? Porque estos versículos están para poetizar los efectos que tal movimiento de la luz y su presencia hacen la actitud de quienes rechazan ese movimiento de llegada y permanencia y la definición de esos que rechazan ese movimiento como los suyos.
Los suyos, ese es muy interesante como término, son los que rechazan el movimiento de llegada y sobre todo de permanencia del logos, en este caso traducido como luz. Pero también aparece el otro grupo, que es muy importante dentro de toda la escena del Evangelio, como se notará en la narración. Él viene a los suyos, pero no la recibieron. Sin embargo, hay otro grupo que sí recibió la luz. Esa trilogía, perdóneme si el término es terrible, pero digamos esa trilogía o ese trinomio mejor de personajes, la luz que viene, que es el Logos, los suyos que no recibieron la luz o el Logos, más los que sí la recibieron, forman, digamos, si se puede decir, el triángulo de personajes de toda la obra en el Evangelio. Y están contenidos en estos versículos que hemos acabado de presentar. Por eso son muy importantes, porque son programáticos, son como una especie de, bueno, esta es una introducción, pero al mismo tiempo sirve como de índice a todo lo que va a acontecer dentro de la obra. Ustedes ya lo leyeron, ustedes leyeron la obra, que había un grupo, los suyos, a los que él venía, que lo rechazan, mientras otros decidían creer. Digamos, no todos los judíos, pero los judíos rechazan, al menos la casta judía rechaza a Jesús, pero vemos, por ejemplo, personajes dentro del mundo judío que lo asumen. El ciego, por ejemplo, que ha sido curado por Jesucristo, asume el creer en Jesús. También los griegos, recuerden que al final, en el capítulo 12, aparecen un grupo de griegos que quieren ver a Jesús. Entonces miren que esto que está diciéndose acá es lo que está pasando en el resto de la obra que nosotros estamos estudiando. Vámonos entonces moviendo, ya todavía a especificar más ahora desde el punto de vista poético, como hemos hecho durante todo el ejercicio, porque si es una poesía es bueno que nosotros podamos detallar cuáles son los rasgos poéticos que nos permiten a nosotros decir que todavía esto es poesía y que sin embargo en la mentalidad de otros autores podría no ser poesía, sino que es un elemento prosaico que se metió dentro de la poesía. ¿Por qué decimos que es poesía? Pues lo decimos básicamente por una razón. Toda la estrofa está llena de repeticiones. No que la narración no se pueda repetir, pero las repeticiones que estamos teniendo acá tienen un valor en su punto, en su posición. Y este es el estilo que nosotros estamos observando desde el principio de esta poesía. Y las palabras que están repetidas están organizadas de manera particular, de modo preciso. Casi siempre las vamos a encontrar nosotros al inicio de cada línea poética, lo cual es lo que hace esto, me parece a mí, más valioso. ¿Cómo así? Claro, observen ustedes, por ejemplo, en lo que les voy a ir mostrando, la palabra luz. No está organizada a la manera de la gradatio, es decir, cuando nosotros veíamos que una palabra terminaba una frase, un verso y comenzaba el otro, sino que las palabras generalmente están colocadas al principio. No sé si se acuerdan ustedes de un texto, sí creo que sí, porque lo hacemos mucho en el Salterio, que se refiere al hablar de Dios, la voz del Señor sobre las aguas, la voz del Señor sobre los torrentes, la voz del Señor, es decir, es una forma estilísticamente poética en la que utilizamos un término como si fuera una especie de anáfora, es decir, algo que contiene, que se repite, pero que contiene en su mismo concepto lo que se está tratando de denunciar. Entonces, llama nuestra atención inmediatamente sobre ese hecho repetitivo. Y no solo, miren, porque no es necesario repetir el término, decir luz, luz, sino, por ejemplo, phos, photizei, así se dice en griego, la luz que ilumina, la luz ilumina. Y esto es bueno porque entonces no estamos concentrados en repetir el sustantivo, sino en utilizar su campo semántico. La luz ilumina, en español no suena bien, luz ilumina, no tiene, digamos, mucha relación, pero en cambio en griego, phos, photizei, hay una relación incluso en el orden de lo fonético, o sea, el sonido crea también
un efecto. Y miren las siguientes palabras. Por ejemplo, hay un pequeño paralelismo de gradatio entre el final del versículo 9 y el inicio del versículo 10. Cosmon, cosmo, que se repite. Y no solo se repite cosmo ahí, sino que se repite ya hasta terminar el versículo 10. Entonces, observemos que es una gracia tener la repetición, porque entonces en la repetición están las coordenadas que nosotros tendremos que examinar en cuanto a la comprensión de este texto de tipo poético. Bueno, pero las repeticiones no solo están aquí en el verso 9, en el verso 10, fosfo, tizei y cosmos. También en el verso 11 nosotros podremos encontrar algunas repeticiones que a mí me parece también es importante que las podamos observar. Por ejemplo, el término suyo o suyos, que aparece al principio del versículo 11. Y bueno, no solamente el suyos y suyos, sino que más adelante en el versículo 13 nosotros podremos encontrar las negaciones. Miren, por ejemplo, las negaciones todas acá señaladas en rojo. No de sangre, no de voluntad de carne, no de voluntad de varón. O sea que en términos generales, la repetición se convierte como en la coordenada o la forma poética que ha querido recoger este pedazo de la poesía. Y si es repetitiva es porque entonces está queriendo llamar la atención sobre eso. Pero realmente hay un estilo literario, hay una forma, más allá de la misma poesía, hay una forma concreta. Como decía, no se observan, sino solamente una vez, ese estilo de la gradatio que ya lo veníamos observando al principio de la poesía, pero sí se observa una nueva forma de paralelismo. ¿Cuál forma de paralelismo? Lo vamos a denominar paralelismo progresivo. ¿Qué es un paralelismo progresivo? Es esto, que una línea poética a través de la repetición retoma lo que ha dicho la anterior línea poética, pero retoma no reproduciendo en exactitud la anterior línea poética, sino progresando. Una línea poética retoma en la repetición lo que dice la anterior línea poética, sin exactitudes. Lo que le interesa es progresar, o sea, tomo la línea primera, digámoslo, que existe, la retomo en una palabra, en la segunda, y progreso en el concepto. Y en la tercera sigo progresando, o sea, le voy aumentando y le voy aumentando. Esto es lo que nosotros llamamos el paralelismo de tipo progresivo. ¿Cuál es el tema, por ejemplo, del versículo 9 que vimos? Es la luz que ilumina, entonces voy aumentando. ¿Cuál es el tema, por ejemplo, del versículo 10 que hablaba del mundo? El primer verso me dice una cosa, en el segundo aumento, en el tercer aumento todavía más. De hecho, si me permiten, yo me devuelvo aquí un momentico para que ustedes lo puedan como observar bien. Aquí está. Por ejemplo, el versículo 10. En el mundo estaba, ¿qué estaba? La luz. ¿Cómo progreso? Tomo el mundo. Y progreso diciendo una cosa que ya la sabemos. Ese mundo había llegado a ser a través de la luz o del logos. Pero bueno, hay que decir otra idea más. No solo falta decir que el logos está ahí, que el logos hizo que el mundo existiera, sino que el mundo no lo reconoció, a pesar de que lo creó y a pesar de que en el mundo está. Esta es la idea de progreso. Eso es lo que llamamos nosotros paralelismo progresivo o de progresión. ¿Ibas a hacer alguna pregunta? Para aclarar esto. No hay problema. Entonces, bueno, digo esto es porque así funciona la poesía de mentalidad semítica y que podemos ver reflejada en el uso de la lengua griega. Recordemos que esta poesía, incluso si escrita en griego, parece de mentalidad semítica porque les decía yo, por ejemplo, faltan muchas partículas, muchas cosas que en general se utiliza en el ámbito de la poesía. Bien, vamos a continuar entonces como navegando un poquito por este mar de la poesía. Y respecto a la traducción, es prudente decir algo, como ya lo había enunciado un poco antes. Al final del versículo 9, observen la expresión ergómeno.
que ha venido al mundo. Observen esa expresión que me parece a mí es importante que hablemos de ella. Yo la he traducido aquí como que ha venido. Pero ¿qué es lo que ha venido? Leamos el texto. Era la luz, la verdadera, la que ilumina a cada o todo hombre que ha venido al mundo. ¿Que ha venido a quién se refiere? ¿O a qué se refiere? ¿A la luz o al hombre? Porque ambos vienen al mundo. O sea, ¿a qué se refiere? Y dependiendo de eso, eso va a tener también su valor. Entonces, miren, ese erjómenon, ese participio que está ahí, me sirve tanto para fosfoaletinol, porque está en neutro, y aquí tengo yo erjómenon, pero me sirve también para hombre, que está en acusativo, y erjómenon on también está en acusativo. Entonces, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Al hombre o se refiere a la luz verdadera? Y la traducción se tiene que particularizar dependiendo a qué esté comentando, si a la luz o al hombre. La mayoría de los estudiosos asocian el término erjómenon a la luz. O sea, es la luz, la verdadera, la que viene al mundo y que ilumina a todo hombre. La mayoría de estudiosos hacen ese ejercicio de mirar la luz. Pero atención, que entonces eso apelaría al movimiento divino de la encarnación, que ahora se explicita como luz venida al mundo. O sea, la encarnación puede definirse así, la luz que viene entrando al mundo. Asociado al hombre, si la asociamos a él, entonces nosotros tendríamos que pensar en la noción del hombre que nace, que viene al mundo. Ambas nociones son correctas. Y en esta línea, la del hombre que viene al mundo, un personaje importante en la interpretación de este evangelio, por ejemplo, los padres de la iglesia, San Juan Crisóstomo, Eusebio, Cirilo de Alejandría, piensan que se refiere es al hombre. Pero también investigadores modernos, Bultmann, por ejemplo, piensa en el hombre. Otro nombre importante, autor es Wickenhauser, que es uno de los también clásicos en cuanto a la exposición del Evangelio de Juan. Y bueno, y otros que no voy a decir. Entonces, lo digo es porque para mí podría ser la luz que viene al mundo, y ya lo resumo así porque me parece que desde el principio el movimiento ha sido predicado desde el logos que está hacia Dios, el logos que viene hacia el mundo, más que del hombre en sí. Pero también del otro lado hay quienes puedan tener una razón u otra. Ahora, ustedes que podrán pensar, piensen lo que quieran. No nos vamos a detener vamos a mantener las dos ideas, porque las dos ideas, como les he dicho, en poesía funcionan y funcionan bien. Y es más, aquí no hay oposición de ninguna de ellas. Yo personalmente me voy por la primera, es la luz la que viene al mundo. Porque prácticamente estamos predicando es a la luz y realmente no al hombre, la luz que ilumina, pero que al mismo tiempo viene al mundo. Y además porque en el versículo 10 se dice, en el mundo estaba. Entonces, como que nos está dando la idea de movimientos. Viene y está. Recuerden que ese estaba no significa que ya no lo está, sino que es otro imperfecto que implica que todavía está. Es el imperfecto. El auristo es todo lo contrario. El auristo hablaría de un punto en el pasado, algo que sucedió y del cual ya no tenemos experiencia de sus efectos. Entonces yo creo que ambas interpretaciones no se oponen, por lo cual pueden ser mantenidas. E incluso cuando comenten ustedes este texto deberían aprender cómo a comentar las posibilidades, las implicaciones de sostener ambas. Yo creo que la dificultad es con la puntuación. Es una... Si funciona una coma después del hombre, pues funciona la asocia la luz, que ilumina. Pero si no se la pone, pues al hombre que ha venido al mundo. Sí, exactamente. Ahora, la problemática, como tú dices, es bueno, pero hagamos una cosa que yo no les he mostrado a ustedes acá. Yo les he dicho toda la vida que les voy a mostrar cómo los manuscritos antiguos
no existían signos de puntuación, y que los signos de puntuación, porque miren que al final de los versos hay siempre una coma, y la coma aclara tanto. En la traducción tenemos ese problema, pero cuando yo trabajo, digamos, la parte bíblica, no me puedo tampoco dejar guiar de los signos de puntuación, porque yo como intérprete tengo que saber que esto viene de un manuscrito y que los manuscritos pues no tenían eso en principio. Pues yo les voy a mostrar ese manuscrito, uno de esos manuscritos acá, como para que ustedes vean esto, o sea que no es como invento de uno, ustedes ya algo del griego pueden reconocer y lo van a ver enseguida que lo coloqué un poquito más grande. Estamos en el verso 9, ya voy a llegar allá. Me parece que puede ser interesante que ustedes observen el manuscrito, bueno, si se deja abrir el manuscrito, porque no está dicho que lo pueda abrir. Sí, no, lo digo porque es que a veces es un imposible. Yo no sé, no creo que los muchachos que están por internet no lo pueden ver, pero bueno, crean, hagan una profesión de fe. Miren, este es un manuscrito. Ustedes ven todo en mayúscula y dónde están los puntos. Y de correo, o sea que uno no puede, si uno no conoce el griego, uno no sabe dónde termina la palabra, dónde comienza la otra. Y eso es lo que hace generalmente problemático el trabajo de un traductor. Entonces, por eso nosotros aquí tenemos que tratar de conservar las dos posibilidades, evitando que una posibilidad logre, digámoslo así, agotar lo que significa, lo que puede significar el texto. Generalmente, como les he dicho en exégesis, uno escoge una cosa. Pero a mí, personalmente, la exégesis me parece así, en muchos casos, empobrecedor. Porque a veces, y muchas veces, las dos cosas se pueden mantener y no hay oposición. Todo lo contrario, se complementan ricamente. Entonces, ambas interpretaciones se pueden mantener, no se oponen. Sin embargo, como vuelvo a decir, puesto que el logos, como se ha manifestado desde el principio de la poesía, está en movimiento de orientación primero hacia Dios, es lógico que el poeta ahora nos quiera presentar al logos como luz, pero en orientación, y en este caso me parece a mí interesante saberlo, hacia lo creado. Porque el logos se mueve hacia lo creado, lo crea, pero también el logos se mantiene, reside en lo creado. Y esto a mí me parece que es importante que ustedes pues lo puedan tener como punto de vista. Así que, o sea, que en mi idea, personalmente, yo me tengo más a la primera interpretación de que el ergómeno como participio se refiera al logos, porque desde el principio estamos hablando del movimiento del logos hacia Dios. En el principio era el logos y el logos era hacia Dios, o sea, movimiento. Y ahora el logos, que es luz, está hacia el mundo, se dirige hacia el mundo, iluminándolo como luz, obviamente. Era la luz verdadera la que ilumina a todo hombre. Y que me parece que es interesante porque no solo el logos crea, sino que también penetra lo creado y se queda dentro de lo creado. Aquí aparece que ha venido al mundo, en el mundo era, estaba o está, traduciendo el imperfecto. Y de hecho, como Brown señala, recuerden, vuelvo a recordar como por yo no sé qué número de veces es el autor con el que estamos dialogando, a Brown lo abandonaré dentro de poco para hacer unas nupcias con otro autor dentro del ejercicio que haremos en el primer capítulo, que es un capítulo bellísimo y que yo siempre mantengo y no lo suelto, sobre todo por el contexto de ustedes. Tal vez si ustedes fuesen otro tipo de estudiantes, empezaría con las bodas de Caná, pero me parece que es mejor mantener con ustedes porque las ideas de discipulado aparecen mucho en el primer capítulo después del prólogo. Entonces Brown nos dice algo bien interesante, que es decir que el hombre viene al mundo es redundante, o sea, porque esa concepción es nuestra, el hombre viene al mundo, pero en la literatura rabínica no. ¿Por qué? Porque o digo hombres o digo los que vienen al mundo. Por eso dice Brown que es redundante.
porque el hombre es el que viene al mundo, entonces se supone. Entonces, como se supone, pues no tiene sentido que se diga el hombre que ha venido al mundo. Si digo hombre, ya se supone que viene al mundo. Entonces, por eso Brown sostiene que se refiere es a la luz, en contra de Wickenhauser, de Bulma, que son los que trabajan este texto bíblico y lo interpretan. Bueno, pero tampoco nos vamos a quedar peleando por un ergómeno. Veo que también el texto nos enfrenta tres situaciones y las quiero mencionar. La primera está en el versículo 9 y es que el evangelista afirma que la luz verdadera vino al mundo. Esta es la primera situación. La luz verdadera vino al mundo. El hecho de que el término phos, es decir, el término otophos, la luz, se asocie a lo que sigue, toalefinón, a ese adjetivo, parecería sugerir que han existido o ha existido luz o luces que no sean verdaderas. Un poco como cuando observamos el término pastor, que no lo podemos asociar inmediatamente a la bondad. Entonces hay que decir el pastor bueno y obviamente por exclusión el pastor que no lo es. ¿Estaría revelando esto, pregunto yo, alguna situación concreta que acaecía en las primeras comunidades cristianas? O sea, que habrían llegado otras, entre comillas, apariencias de luces que realmente no eran verdaderas. O está viendo el autor, está mirando hacia el pasado, hacia la historia. Otra serie de luces, por ejemplo, los profetas que han venido. Y ahora hemos llegado a la luz verdadera, no en cuanto que los profetas hayan sido una mentira, sino que esta es la luz por antonomasia, la luz en su totalidad, la plenitud de la luz. Bueno, la luz obviamente ha venido a iluminar a cada hombre, como se dice en este texto. O sea, no es para unos, sino que es para todos. Y esto es interesante al inicio de la poesía. Porque mientras los otros evangelios parecen sostener por mucho rato que Jesucristo vino para el pueblo de Israel, al principio en el texto se nos dice que vino a iluminar a cada hombre. No dice a cada judío, a cada israelita, sino simplemente a cada hombre. Pero obviamente después nos va a proponer el estado de las cosas, porque hay un momento en que se supone que el Mesías viene para el mundo judío, porque el mundo judío lo esperaría o lo espera. Algunos dicen que eso no es cierto, que el mundo judío ya no esperaba para ese entonces a ningún Mesías, que incluso la idea de Mesías se empezó a difuminar en una cosa que solamente se vino a entender después, que era un rey, otro que era un sacerdote, otro que era una especie de líder político, etcétera, etcétera, de caudillo, y entonces como que la idea del Mesías se había realmente empobrecido en el tiempo. Ustedes lo habrán escuchado en sus clases de sinópticos o bueno, en algún otro momento. Pero independientemente de eso, la idea de Mesías no es la idea que más le interesa al Evangelio de Juan, que prácticamente se va relegando, como veremos por ejemplo en el primer capítulo, cuando nos encontremos con la mujer samaritana. Porque todo empieza con el Mesías, pero después todo termina diciendo el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, como lo decíamos a propósito de la lectura que ustedes hicieron de Johannes Boydlar, de la introducción, es el término determinante en el Evangelio de Juan. Es importante en los sinópticos, pero es lo determinante. O sea, como ningún otro evangelio se ha abordado este término, y lo vamos a entender enseguida también. Entonces, observemos que lo que yo estoy queriendo decir con esto es que desde el principio aparece una denominación. Jesucristo no viene para unos, sino para cada hombre. La pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es en qué consiste este iluminar, porque seguimos en el plano de lo simbólico. ¿En qué consiste este iluminar? Y yo creo que la segunda situación, yo he hablado de la primera situación mencionada en el verso 9, ahora viene la segunda situación que se mencionará a continuación,
nos ayudará a nosotros a entender qué significa esto de iluminar. O sea, en pocas palabras, qué es lo que hace la luz. La segunda situación también la tenemos en este mismo giro de versículos que lo tenemos acá, pero esta vez nos movemos entre el verso 9 y el verso 10. Porque observen que entre el verso 9 y el verso 10 hay una conexión a través de la palabra mundo que se repite al final y al principio. Esa conexión que nosotros ya la definimos como gradatio o como paralelismo progresivo, nos permite a nosotros entender en palabras pobres a qué ha venido la luz al mundo. Y señalemos mundo. No me gusta también, yo lo traduzco como mundo, pero el término realmente es muy ambiguo. Cuando yo veo el mundo y lo traduzco como, cuando veo cosmos y lo traduzco como mundo, pues podría darme a mí como una falsa interpretación de lo que es el mundo. Lo podría yo asumir como algo absolutamente negativo. Obviamente, cuando traducimos una lengua, pues hay que traducir, no puedo decir cosmos, tengo que decir mundo. Si dejo cosmos, obviamente el concepto es más amplio. Y yo creo que deberíamos tratar de mantenernos mejor en la idea de cosmos como concepto amplio, para que el mundo no quede reducido a una experiencia negativa o a un contenido negativo. Entonces, mejor mantengamos la idea de cosmos. Al venir al cosmos, que yo traduzco porque me toca traducirlo como mundo, la luz permanece, se queda. Dice el último, ha venido al mundo, en el mundo era, estaba y sigue siendo y estando. Entonces la segunda situación yace sobre todo en ese verso 10 que inicia con la última palabra del verso 9, la palabra cosmos. Al venir al cosmos la luz permanece, se queda y atención, cuando el Logos ilumina como luz, crea el cosmos. Entonces, porque esto ya lo veníamos diciendo ahorita en el verso, ahorita hace unas semanas en el verso 3, pero ahorita obviamente refiriéndome a la poesía. En el verso 3 se dice que todo llegó a ser por medio de él y nada de lo que ha sido creado existe si no fuera por él. Entonces, aquí se está diciendo algo bien interesante porque no es solo el demiurgo griego que ordena el cosmos. Cosmos significa orden, básicamente. ¿Qué hace el demiurgo griego? Crea, ordena, pero después se desentiende. En cambio, el texto griego, bueno, para esto hay que obviamente puntualizar la mitología griega, o no la mitología, también la filosofía griega que lo expone. En este caso, no. En este caso se dice que la luz ha venido, por la luz hemos sido creados, el cosmos ha sido creado, pero la luz sigue presente. Entonces la segunda situación es bastante interesante y bastante al mismo tiempo inquietante. Pero el Logos, que como luz actúa en cuanto a su capacidad de crear, además, dice acá, puede ser conocido. Pero el cosmos a el Logos no lo reconoció. Esta es la segunda situación más interesante de todos. O sea que el mundo, el cosmos, no solo se refiere, recordémoslo, al evento de las piedras, las plantas y etcétera, sino que se refiere a algo en particular dentro de lo creado, a lo que tiene la capacidad de conocerlo, o si queremos, creo que sus Biblias traducen así la última palabra de reconocerlo. A mí me gusta quedarme con la palabra conocer, porque esa palabra va a aparecer durante todo el Evangelio y yo no la he querido abordar todavía de la manera más puntualizada porque me sirve para otro momento. Entonces, el conocimiento del Logos no solo se da en cuanto que Él se manifiesta, o sea, como luz, sino y especialmente en su recepción. En el mundo estaba, pero el mundo no lo conoció. Entonces, ven, no es cuestión de que todos sabemos que la luz ha venido, pues porque está aquí en medio de la creación, sino que sabemos que está aquí en medio de la creación cuando la conocemos. Esto crea otro problema. El otro problema es qué significa conocer. Porque para nosotros conocer generalmente se refiere
a un acto de la intelección, a un aprender las cosas, como algo mío, a un gesto mío, algo que yo hago. Entonces, lo que quiero decir es que el conocimiento del Logos no solo se da en cuanto que se manifiesta, sino en cuanto que se reciba. Y quienes no lo aceptan al Logos o no la aceptan a la luz, pues juguemos con las dos posibilidades, o quienes no lo han podido conocer o no la han podido conocer plenamente, aunque han sido creados por el Logos, permanecen en el cosmos, pero sin saber por qué son, por qué permanecen también ellos. Por tanto, miren, el verso lo que está haciendo es denunciar que el cosmos llegó a ser por el Logos, pero que el cosmos puede no conocer al Logos. Aunque existen algunos que al recibirlo han accedido a su conocimiento. Estamos tratando de definir qué es lo de iluminar. La iluminación consiste en que ha sido todo creado, pero no solo en eso. La iluminación también consiste en que algunos han aceptado el conocimiento o han conocido y han recibido, pero que hay otros que no lo hicieron. Entonces, definamos en qué consiste conocer, como para que la idea quede al menos como introducida en todo el resto del Evangelio. ¿En qué consiste el conocimiento? ¿O qué es lo que da a conocer el Logos con su luz? ¿Qué es lo que se recibe, lo que se acepta, lo que se conoce? Yo quisiera llevarlos entonces a otro evangelio, a otro pedazo de este Evangelio, y que vamos a las Biblias y que alguno de ustedes nos haga el regalo de su bella voz, que interpreta un versículo o unos versículos maravillosos que se encuentran en el capítulo 14. Capítulo 14, versos 30 al 31. 14, 30 al 31. Si alguno cortésmente lo puede leer, se lo agradezco. Ya no hablaré mucho como vosotros, pues llega el príncipe de este mundo. En mí no tiene ningún poder, pero el mundo ha de saber que ama al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado. Levantaos, vámonos de aquí. Bueno, debí haber leído ese texto al final de la clase, como para que concordara mejor. Levantaos, vámonos de aquí, pero no me dio. Bueno, así debí haber concluido yo la última clase, pero no me dio el tiempo. Miren, voy a tratar de dar a entender qué es lo que se tiene que conocer. O sea, ¿qué es eso de iluminar? Transmite algo que se puede recibir o no recibir, y eso lo llamamos nosotros conocimiento. Y yo creo que eso, por el vocabulario, lo pueden ustedes ver precisamente en estos versos que hemos leído. Dice, uketi polala leso, es decir, no hablaré mucho más con ustedes. Viene, como él vino, en efecto, el príncipe, el gobernante de este mundo. Ya hemos entendido algo más del mundo con este texto, o sea, como que hay una idea cosmológica dentro del texto evangélico. Ha venido el Logos, pero también este mundo tiene su propio gobernante. Y él no tiene nada que ver conmigo, o sea que aquí estamos tratando de una grande diferencia. No me interesa que trabajemos en este momento quién es quién, si el príncipe es Satanás, el demonio, si era el César del entonces, si era uno o el otro. A mí no me interesa llegar a eso todavía, porque el capítulo 14 llegaremos en su debido momento. A mí me interesa llevarlos a lo que significa el conocimiento. Y él no tiene nada en mí. Atención, pero como dice el texto, pero para que el mundo conozca, aunque los verbos de ustedes puedan ser sepa, pero para que, versículo 31, no el mundo conozca que agapo patera, que yo amo, estoy amando al Padre. Ese es el presente de acá. Sonará la cosa como muy romántica, porque mientras que
la poesía del Logos no nos habla de amor. La poesía del Logos se explica por el amor que está contenido en el resto de los pasajes bíblicos. ¿Cuál es el conocimiento? Que el Padre no ama. Si ustedes se dan cuenta a lo largo del Evangelio, la relación que tiene Jesús con el Padre es la cosa más problemática para el mundo judío. Porque, por ejemplo, en algunos capítulos Jesús revela que siempre ha estado con el Padre y entonces pone casi que por debajo de su misma existencia a un personaje tan importante como Abraham, lo cual crea la repulsa del mundo judío. Bueno, no de todo el mundo judío, sino de algunos que representan al mundo judío. Y la idea básicamente queda bien reflejada en la experiencia del amor. Para nosotros son cosas complejas porque no se emparenta bien amor con conocimiento. Porque como he dicho, nosotros el conocimiento lo relegamos a una actividad del orden intelectivo. Pero en el Evangelio de Juan hay una renovación. Yo les había dicho a ustedes que ojalá en la última página de sus cuadernos, donde sea, vayan creando el vocabulario típico de Juan. Y palabra típica de Juan es el conocimiento, que no está relacionado más o solamente al mundo intelectual. Entonces, ¿cuál es el conocimiento? Para que el mundo conozca que yo amo al Padre. Y eso es lo que el mundo rechaza, que haya un Padre y un Hijo, contenidos en una experiencia llamada amor o amándose. Y como el Padre me mandó, así hago yo. O sea, como el Padre dice acá, kai katos enetei la tomoi o pater jutos poi o. Y así como el Padre lo hizo conmigo, yo lo hago con ustedes. Estamos en los discursos de despedida, ya se está cerrando el Evangelio. Entonces Jesús ha venido para que el mundo sepa que Él ama al Padre. ¿Todo esto para decir eso? Sí. Puede parecernos muy poco, pero la eficacia de este Evangelio es esa. Entonces miren cómo incluso temáticas como el reinado de Dios, tan importantes para los sinópticos, quedó aquí prácticamente envuelta, en pocas palabras. Y palabras por lo demás que obviamente no podemos en este momento desescalar o especificar más, pues porque llegará el momento en que podamos comprender esta idea en que yo amo al Padre, cómo es de relevante a lo largo de toda la obra. En el versículo 10 se establece la interpretación que el cuarto evangelio hace de la recepción del ministerio de Jesús. Ustedes ven acá, en el mundo estaba, el mundo a través de él llegó a ser, pero el mundo a él no lo conoció o no lo reconoció. Entonces aquí estamos interpretando la recepción del ministerio de Jesús. Se está definiendo en palabras más simples que Jesús no fue aceptado, punto. Pero ¿qué es eso de no ser aceptado? Simplemente rechazar a Jesús, llevarlo a la cruz. No. Y no solo el mundo judío en sus líderes rechaza a Jesús, sino también incluso los discípulos. No todos. Entonces miren, lo primero es la introducción de este término cosmos que ustedes ven acá y que se repite varias veces. Y la noción de cosmos, vuelvo a repetir, no está solamente en su nombre. La noción del cosmos no es la de cosa creada o cosa ordenada, sino y especialmente en su capacidad de dar una respuesta ante el efecto de la luz. Es ahí que se mira el cosmos, su capacidad de responder al evento de la luz que llega o que ha llegado y que está. Por tanto, el concepto, el término se refiere a aquella parte de los hombres, o sea, cosmos, es aquella parte de los hombres que ante la iluminación del logos responden con, digámoslo, con negatividad. Como de hecho más adelante se va a decir en el capítulo 3, en el versículo 19, que ustedes aquí tienen en pantalla. Ya no les pido que ustedes lo lean, lo quiero leer yo. Me dejan a mí, yo pondré mi voz, y dice así: how te distingue crisis, este es el juicio, hotitofos, el leliutheneiston cosmos, que la luz vino al mundo, atención, cae
gapesan hoi anthropoi manon toskotos getofobos. Gapesan, ¿a qué les recuerda? ¿Qué verbo les recuerda? Al verbo por agapao, por amar. Pero, atención, los hombres amaron, y esto es un auristo, amaron más las tinieblas que la luz. Ven el contraste con el capítulo 14. ¿A qué ha venido? A que se den cuenta que él ama al Padre. Y él ha venido, obviamente, para prolongar ese amor. Pero los hombres han amado más la oscuridad que la luz. Pero me llama la atención dos cosas de este texto. Primero, que esto se trate de un auristo. Porque ¿qué es un auristo? Algo que pasó. Entonces no necesariamente tenga que seguir pasando, porque cuando el hombre decide amarlo al logos, a la luz, a él, el gapesan deja de ser auristo, con objeto de la oscuridad. Y miren que son las mismas terminologías que tenemos en el prólogo. Estamos en el capítulo 3, luego de que Jesús ha hablado con Nicodemo y etcétera, etcétera. Ustedes lo escucharon precisamente el día de ayer. Ahí también muestra de pronto como la participación de ese amor entre el Padre y el Hijo por medio de Jesucristo, ¿no? Porque Jesucristo lo dice muy literal, Jesucristo ama al Padre, y las personas no quisieron amar a Jesús, o sea, no dice al Padre literal, sino que dice a Jesús. Exactamente, sí. Mira que es bonito porque es como si el mismo Evangelio se explicase, y ya lo explicase en terminologías como las del ágape, del agape, si lo decimos en el griego correcto, que es casi que la tesis del evangelio, del corpus joánico, porque no solo de acá, sino que lo veremos también en la primera carta especialmente. Es verdad, aquí ya sabemos que el Logos no es una entidad, un ser extraño que luego es vida y luego es luz, sino que es Jesucristo. Y miren, este es el juicio del mundo. ¿Cuál es el juicio del mundo? Que la luz ha venido, utilizando la terminología que acabamos de utilizar, pero los hombres, ya no dice cosmos, sino anthropoi, como ustedes pueden ver acá, anthropoi, los hombres prefirieron la oscuridad que no la luz. Pero, ¿qué es ese? Ahora es lo que yo quiero explicar, porque estamos tratando de explicar qué es conocer. ¿Qué significa conocer? La última frase nos ayuda a entenderlo. Conocer dice acá, engar, porque sus obras eran y en efecto siguen siendo malas. Su obra, la obra de ellos. Y miren que el conocimiento no se refiere simplemente a un acto de la mente, conocí ya, sino que mi actuar revela mi recepción o no del Logos, de la luz del Logos, o mi aceptación o no de Jesucristo. Las obras. Obviamente la palabra obra, que también es importante como vocabulario joánico, la afrontaremos después, pero no la puedo afrontar ahora porque si no, nunca voy a terminar nada de esta poesía. Uno podría hacer un curso de Juan dedicado a ver desde la poesía todo el Evangelio y es legítimo, pero como es un curso de introducción con ustedes, yo no puedo. Yo tengo que llevarlos a ver otros detalles dentro de la misma obra. Bien, entonces lo expresado en el versículo 10 que acabamos, no en este, sino en el anterior que acabamos de ver, capítulo 1, verso 10, se explica mejor en todas las constantes menciones que del cosmos hizo el cuarto evangelio. Y aquí las vamos a mencionar todos como hemos hecho nosotros nuestro recorrido. No me queda fácil leer una por una. Simplemente ustedes después... bueno, sí las voy a mencionar una por una, pero de leerlas una por una no, porque la idea es que podamos completar la idea y no perdernos en ella. Entonces, por ejemplo, el mundo, se nos dice en el capítulo 1:29, o mejor, el cosmos es a lo que el Cordero de Dios le arrancará el pecado. Esa expresión arrancar, maravillosa, es todavía mucho más potente. Cuando lleguemos allí ya la podremos conocer en toda su polisemia y será muy significativa. Entonces el cosmos es a lo que el Cordero de Dios le arrancará el pecado. O como dice el capítulo 3, los versos 16 y 17 que escuchábamos ayer en la proclamación del Evangelio Dominical, el cosmos es lo amado,
y lo salvado de manera inigualable por Dios. Lo amado, lo salvado de manera inigualable por Dios. Y en dos capítulos, el capítulo 4, verso 42 y el capítulo 12, verso 47, se nos dice que Jesucristo es su Salvador, el Salvador del cosmos. Que no solo lo crea, que lo salva. Y no solo, hay una expresión potentísima en el capítulo 16, 33 que nos dice que Cristo ha vencido al cosmos. Ese texto te roba el corazón, que lo ha vencido. ¿Saben por qué lo digo? Porque es que no parecería, porque es que el que murió en la cruz fue Él. Y aún así el texto dice que Cristo ha vencido al cosmos. Por eso es algo que te roba un poco el corazón, o mucho. Además, cosmos es el lugar que atiende la venida del profeta e hijo de Dios, así también es llamado Jesucristo. Eso lo encontramos en un capítulo como el 6, versículo 14, y en un capítulo como el 11, versículo 27. Y cosmos, el cosmos, necesita recibir la vida del pan bajado del cielo, y la recibirá en su carne, como podemos leer en el capítulo 6, los versos 33 y 51. Cosmos, al mismo tiempo, si seguimos en las definiciones que nos da este Evangelio, es aquel que se permite odiar a su Salvador y lo odia porque su Salvador le atestigua sus obras malas, como el capítulo 7, versículo 7 nos dice. No sé si se acuerden de todo esto que yo estoy diciendo, porque esto ya lo recorrieron ustedes. Pero cosmos es lo que se permite odiar a su Salvador, porque su Salvador le dice sobre sus obras malas, las descubre. Al cosmos, recuerden, estos textos no los leo porque ya lo hemos leído muchas veces, al cosmos Jesucristo se le manifiesta como luz. En esos textos, cuando se dice yo soy la luz del mundo, ahí se está diciendo ego, eimi, tofos, tu cosmo. Yo soy la luz del mundo, es decir, es a lo que Jesús se le presenta como luz. Primero porque Él no es del cosmos, como nos dice a nosotros el capítulo 8, 23. Y a este cosmos le anuncia la verdad que ha conocido del Padre, como nos dicen estos tres textos bíblicos que ustedes tienen al final de su pantalla. Al cosmos le anuncia la verdad que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha conocido de su Padre. Y yo podría seguir con las alusiones, porque todavía hay muchas más. Aquí simplemente he escogido algunas. Ven entonces cómo el término cosmos también se vuelve transversal. Yo puedo encontrar cosmos en 9:39, 10:36, capítulo 12, versículos 19, 25, 31, capítulo 14, versículos 17, 19, 22, 27, 30, 31, capítulo 16, verso 8, 11, 20, 21, 28, capítulo 11, versículos, capítulo 13, versículos, bueno, aquí sigo leyendo eso. La palabra cosmos se vuelve un término casi que transversal del aula. Entonces no lo podemos simplemente desconocer. Es otro de los vocabularios típicos de nuestro amado autor Juan. Gracias, Juan. Bien. Dime todas las preguntas que quieras. Yo recuerdo que la palabra conocimiento en la Biblia se refería sobre todo pues, como a tener relaciones sexuales. Pues por eso se dice que María no conocía pues varón, porque no había tenido relaciones. Pero eso se da solamente en el Evangelio sinópticos, o también se refiere en los demás textos de la Biblia, y cuál es el único que, digamos, le damos los significados, porque ya decimos que cuál le da nuevos significados a los conceptos. Okay. Bien, la pregunta obviamente desde el punto de vista de lo filológico,
hay muchas maneras de decir tener relaciones sexuales como entre nosotros. Formas bonitas y formas para nada bonitas. Y un poco de eso pasa en la Biblia. Por ejemplo, en hebreo la palabra entrar, de acuerdo al contexto, no solo significa entrar por una puerta o entrar a una casa, sino que también puede significar tener relaciones con una mujer. Pero eso suena feo, ¿no? Cuando se dice, y él no entró en ella. Entonces, ¿qué es mejor decir? Utilizar el eufemismo en la traducción para evitar decir una expresión que... Entonces decimos no tuvo relación o tuvo relaciones sexuales, un eufemismo para evitar decir eso. Bueno, pasa lo mismo durante toda la Biblia y también en textos escritos en griego. Pero aquí el verbo conocer no se refiere en nada a, por ejemplo, las relaciones de tipo coital o afectivo. Sí, en la Biblia conocer puede significar conocer a la mujer en ese sentido, pero no solamente. O sea, lo que pasa es que cuando se dice y él la conoció, también puede tener ese lado, pero aquí no habría pues como ni por dónde empatarlo. Y en ese sentido es interesante que tratemos de conservar la polisemia, es decir, las palabras tienen sus denotaciones y sus connotaciones, pero aquí no tendría ninguna relación. Ahora, si hay alguna relación y alguno la anuncia, que nos la cuente y nos la explique. Pero aquí no. ¿Ah? Sería muy miedosa. No. No porque sea malo, es interesante la parte unitiva, pero no tendría como, porque generalmente se menciona es cuando el hombre, en la Biblia, pues hablando de la Sagrada Escritura, el hombre y la mujer y el hombre, pero el resto no se... Con el contexto. Sí, el contexto nos ayuda como a definir exactamente qué es. Y Juan elabora muy bien el tema del conocimiento, porque también el conocimiento tiene su denotación, que es el del acto intelectual, perdón, el acto intelectivo, el de aprender algo. Pero él lo elabora todavía más, porque ¿cómo lo elabora él? Por ejemplo, aquí acaba de hablar de conocimiento. Cuando nos desplazamos al capítulo 14, perdón, al capítulo 3, versículo 19, el conocimiento se transformó en amor. Entonces, van viendo, sí, entonces tú podrías decir, pues ya la está llevando para ese lado, pero no. Pero ven que de esa manera, sustituyendo palabras, nos da a entender a nosotros qué es lo que quiere decir cuando utiliza un término. En este caso, conocimiento significa amor, y no hemos parado, porque conocimiento tiene otro significado, que lo vamos a ver en poco. Bien, de otro lado, que me parece también importante decir, en el cosmos yacen los suyos. En el capítulo 13, tus y dius es lo que nosotros traducimos cuando decimos los suyos, tus y dius, en griego. Y en el capítulo 13:1 se nos dicen que en el mundo yacen, habiendo llegado la hora de pasar de este mundo, habiendo amado a los suyos que estaban en el cosmos, los amó hasta el extremo. Y es los suyos, a ellos, que Jesucristo, el Logos, ha amado con un amor hasta el fin, como dice ese mismo, como les he acabado de decir en ese verso. Y que el cosmos ha odiado primero en Jesucristo. O sea, los ha odiado a ellos, pero primero odió en Jesucristo. O sea, miren que los verbos que predican el cosmos son verbos personales, son verbos de persona, no son verbos de una cosa, de una entidad que no piensa, no camina, que es como una piedra, sino que es como un colectivo, como una manera de llamar a las personas. Las personas que odiaron a los suyos, a los que eran de Jesucristo, pero que primero odiaron a Jesucristo. Porque con él, y este es el efecto interesante, porque con él los suyos, como se nos dice en el capítulo 17, verso 16, en esa fantástica oración de Jesucristo, ya no son del mundo, y por eso el mundo, el cosmos, los odia. Y en cambio ellos son, como Jesucristo, enviados al cosmos, como esa misma oración, 2 versos después, nos dice a nosotros. En consecuencia, los suyos en el cosmos, si jugamos con el vocabulario de la poesía, devienen logos, o logoi, si lo ponemos en plural, del logos. Los suyos se convierten en el logos del logos, porque son enviados al mundo
el mundo los odia y ellos también van al mundo, obviamente, a prolongar la luz que el cosmos ha rechazado. Santiago. No, pues quería resaltar que es como la misma dinámica que veíamos con lo que pasaba con la luz, y es el hecho de que pues, el cosmos es a la vez lugar y pues como ya lo decía, también toma como aspectos personales. Sí. Entonces el cosmos es a la vez puede ser el que odia al logos, pero a la vez también puede ser el lugar, digamos, en el que lo suyo habita. Cuando tú dices, por ejemplo, que asume rasgos personales, es donde nosotros entramos en poesía a hablar de personificaciones. Y quizás acá cosmos habría que colocarlo con C mayúscula, cosmos. Pues porque se refiere realmente a digamos así, a un colectivo. Pero también como lugar puede funcionar perfectamente, porque el cosmos también envuelve la creación en su idea, digamos, en su denotación original. Tú habías levantado la mano, ¿no? Miré con el rabillo del ojo y pensé que habías levantado la mano. Es cierto lo que tú dices. Y yo creo que la poesía, que ese es otro rasgo que no hemos todavía escrito bien, se está moviendo, es en el ámbito de las personificaciones. De manera que, ¿qué es lo que hace quien lee la poesía? Identificarlas. Sin nombres, identificarlas. Eso se ve como algo irónico, ¿no? Ustedes recordarán esa bellísima poesía del libro de los Salmos que dice: justicia y paz se besan. ¿Cómo se besa el concepto de justicia con el concepto de paz? Obviamente están reproduciendo una personificación. O cuando se dice justicia y verdad marchan ante él, que aparece el concepto como en un diccionario volando alrededor de él. No, hay una idea como de una procesión en la que dos personajes o dos mujeres, como el arte, sobre todo el arte barroco, como también el arte antiguo, representó a las virtudes cardinales, la representaba como mujer. La justicia y la prudencia marchan ante él, justicia y derecho están ante su trono, y etcétera, etcétera. Entonces es como en el ámbito de la personificación. Pero pues digamos esa personificación también está matizada, efectivamente, como guardando los rasgos propios de lo que es el cosmos. Entonces me parece interesante que pues, todavía está ahí como la poesía. Sí, sin abandonar una cosa y la otra, sin manteniendo todo el campo semántico, todo el campo de connotaciones, de denotaciones, pero también de connotaciones, es verdad. Bien, somos logos del logos. Cuando no rechazamos al logos y él nos envía, somos logos del logos. ¿Qué es lo que hace entonces el cosmos? Odiarnos. Entonces no nos debería despelucar la vida cuando eso pasa, cuando nos rechazan, cuando no nos quieren o cuando simplemente nos ponen a un lado, porque eso hace el cosmos. Miren, la última situación, yo les había dicho que hay tres situaciones que vienen marcadas ante estos versículos, la tenemos acá. La última situación viene descrita entre los versículos 11 y 12. El versículo 11 que ustedes ven acá: a lo suyo vino, pero los suyos a él no acogieron o recibieron, introduce ese adjetivo sustantivado que les decía yo al principio, en neutro plural, la palabra iría, a lo suyo. Yo llego acá porque ya van viendo que voy llegando al versículo 13, no, o sea que estoy intentando terminar, que sí o sí, intento terminar. Bien, yo quiero llegar a ese punto porque a mí me parece, para que no nos perdamos de la idea, porque entre el 9 y el 13 es una misma idea la que está fluyendo y nos están introduciendo un concepto bastante importante, lo suyo. A ver, taidía, obviamente ya lo había dicho, aquí no se trata de un colectivo masculino, sino que se trata de un adjetivo en neutro plural. Yo debería traducir a los suyos, pero lo he dejado en singular para que no se confunda con el otro suyos que hay a continuación. Y digo, no confundir por una soberana razón, porque si el mismo autor diferencia entre idia e idioi, pues nosotros también tenemos que aprender a conservar la diferencia y tratar de especificarla.
Bien, el primer adjetivo entonces significaría que viene a aquello que particularmente era suyo en el mundo. Él viene hacia aquello que era particularmente suyo en el mundo, es decir, la herencia de Israel, la tierra prometida, toda la historia del pueblo de Dios. Eso es lo suyo, a lo suyo viene. Y ahora se vuelve lo suyo en un suyos. El segundo, entonces, apelaría específicamente a las personas que durante la historia y que constituyen el pueblo no habrían hecho recepción del logos. Entonces, lo primero es a lo general y luego a lo específico de cada persona. Y de hecho, el adjetivo estaría evocando una forma particular del Antiguo Testamento en el cual, o a través de la cual Dios trata a Israel. Porque Dios trata a Israel como su propiedad, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Lo suyo, los suyos. Miremos un texto en Éxodo capítulo 9, versículo 5, que un poquito nos ayuda a entender esto. Beatai shamoa tishmeu bekoli ushemartem. Es decir, y ahora, atención, y ahora, si escucháis, si escucháis atentamente, bekoli mi voz, veshemartem, y observáis et veriti, y observáis mi alianza, atención, vigeiten li segulá. Ustedes serán para mí mi propiedad, ustedes serán para mi propiedad. Entonces hay algo que le pertenece a Dios y que se lo reclama, es un pueblo, pero ese pueblo es suyo si ellos escuchan. ¿Qué estamos haciendo en este ejercicio de la poesía del logos? El logos, si lo traducimos con el concepto vulgar, bonito de palabra, la palabra está hecha es para eso. Si ustedes escuchan, serán míos, serán mi propiedad. Dice, Mikol Hamid, entre todos los pueblos. Yo quiero llegar a este punto porque el texto parece que está evocando con esa terminología, los suyos, lo suyo, está evocando esta propiedad del Señor. Ya vamos a ir concluyendo para que le vean luz de esperanza a este túnel que estamos atravesando. El versículo 12, en cambio, presenta este otro colectivo que sirve de oposición a los suyos. En el versículo 12 tenemos Josoi de El Abonautón. Todos los que, sin embargo, lo recibieron, les dio a ellos autoridad de llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en el nombre de Él. Como yo les digo que estoy llegando ya a la conclusión, sí, porque ya estamos en el 12, nos falta el verso 13, entonces ténganse firme todavía ahí en esa silla, no vayan acá, yo sé que están cansados, trasnocharon, el examen de pronto era más fuerte de todo lo que ustedes creían, y entonces yo entiendo que estén desgastados, pero desgástense todavía un poquito más. Bien, aquí está el otro colectivo. Yo ahorita al inicio de la clase hablaba con una especie de triángulo. El logos, los suyos y otros, estos, que aquí son definidos con esa expresión josoi en griego que ustedes ven acá. Todos los que. Hablemos un poquito de esa expresión. Todos los que josoi recibieron el logos, lo recibieron a través de un acto que implica la apertura a su conocimiento. Conocer, como vamos a ver acá, al final el texto dice, a los que pisteu usin, a los que creen. Conocer es creer. Van viendo cómo cambia la cosa. Mientras que la medievalidad, la época moderna, nos matamos hablando de la diferencia entre pistis, fe y razón. Aquí todo quedó juntado, porque conocer es creer y creer es conocer. Entonces, estos, los que creyeron, realmente hicieron conocimiento, reconocieron, si se quiere mejor decir así, o recibieron la luz que viene del Logos. Entonces ellos se abrieron
a través de ese acto del creer, al logos. Y de hecho, Raymond Brown, cuando está estudiando estos versos, él dice, claro, aquí parece como el sumario de las dos partes de la que consta el libro, según sus propios términos, del Evangelio. Porque aquí está el sumario del libro de los signos, unos que creen y otros que no creen, y el libro de la gloria, unos que creen, otros que no creen. Aquí está el sumario. O sea que este texto realmente, estos versículos son programáticos, aunque él los llame textos sumarios. Mientras que el cosmos no conoce porque no cree, todos, o sea, otros, conocen porque han creído. El Logos concede ese poder que se antepone al mismo cosmos. Aquí aparece una palabra, pero ya no sé cómo decirlo, espectacular, maravillosa, la palabra exusía. Exusía significa autoridad. ¿Cuál es el poder que la luz, el Logos, concede a quienes creen en ella? Llegar a ser hijos de Dios. Es una autoridad, es como una especie de jerarquía, si lo queremos decir así. Es un poder. O sea, mire que el poder no es el poder del rey, del político, del gobernante de turno, del rector de turno, del formador de turno. Es el poder ser hijos de Dios. Eso es la verdadera autoridad. Y también la palabra poder se va a ir explicando en el Evangelio. Y cuando ustedes lleguen al final del Evangelio, si siguen la clave del poder, van a quedar con la boca abierta. Aquí el verdadero poder por el momento es que Dios, que Jesucristo, el Logos, ha concedido al cosmos de llegar a ser hijos de Dios. Quienes creen en Él lo pueden ser, quienes no permanecen siendo criaturas. Este lenguaje creo que ustedes ya lo conocen a través de la sacramentología. Todos los que recibieron al Logos pueden llegar más allá, porque en el creer es que reciben la posibilidad, el poder, como se dice ahí, la autoridad, exusía, de devenir hijos de Dios. Yo ya voy a ir concluyendo para que me miren con más esperanzas todavía. El término usado por hijos, ustedes lo ven acá, tekna, viene del singular teknon en griego. Es un neutro plural aquí, tekna. No es el esperado huioi. Lo digo porque es bueno que conozcan algo del Evangelio de Juan, aunque ya creo que lo había enunciado en alguna clase. En el cuarto Evangelio, el autor del cuarto Evangelio solo aplica el término común hijo, huios, al Hijo de Dios, a Jesucristo. Para el resto de nosotros, los que hemos creído en Él, los que creyeron en Él, los que lo conocieron creyendo, se aplica el término teknon, hijo. Esto es diferente a los sinópticos. Los sinópticos funcionan de otra manera. Son dos palabras que sirven como sinónimos, pero en el Evangelio ya no son sinónimos. Yo soy teknon por el huios. Es como que el autor quiere establecer esta como una especie de tipología de filiación diferente. Somos hijos, pero no los mismos hijos. Una naturaleza. Podríamos, si lo queremos pensar en términos, digámoslo así, más teológicos, más metafísicos, podríamos hablar de naturaleza, aunque el texto obviamente aquí no está aludiendo a eso, sino que simplemente está haciendo una diferencia. Y se puede replantear a lo largo del Evangelio. Hay una tipología de filiación distinta, tanto que a Jesucristo se le dice huios, y a nosotros, el resto, a los que lo reciben, a los que reciben al Hijo de Dios, al Logos, a la luz, pues obviamente se les llama tekna o tekno. Y la última proposición del versículo 12 define qué significa para esta introducción el conocer, el recibir. Como he dicho, se trata de creer. Entonces no existe división u oposición entre conocer y creer, porque creer es ya conocer, y un conocer para poder ser hijos de Dios.
Y Juan introduce como objeto del creer esa frase típica que ustedes ven ahí, eisto onomautu, es decir, en el nombre, que es otro de los temas de todo el Evangelio. Así que a su diccionario sobre el Evangelio de Juan, por favor, agreguen otra palabra más, onoma, porque no lo utiliza como lo utilizan los demás. Y de hecho, ustedes van a ver acá en el nombre de Jesús, en hebreo Yeshua, en este maravilloso juego que forma la palabra, el nombre de Jesús, aparece explicitado en muchos momentos dentro de la Sagrada Escritura, que sin embargo, con los cuales yo no quisiera, ¿cómo se dice? Yo no quisiera pasar por encima de ellos, sino invitarlos a que en algún momento ustedes se pudieran acercar. Son muchos pasajes, muchísimos, pero de los pasajes voy a señalar estos de acá, el 2.23, el 3.18, el 5, sobre todo el 2.23 y el 3.18. Los otros tienen una pequeña variación, pero no importa. El 5.43, el 10.25, el 12.13, el 14, del 13 al 14 y el 26, el 15, versos 16 y 21, el 16, versos del 23 al 24 y el verso 26, el 17, el verso 6, el verso del 11 al 12 y el verso 26, miren que son muchos. Y finalmente el capítulo 20, versículo 31, entonces miren que también es un concepto transversal. Yo simplemente quiero decir, ojalá lean eso. Después de que yo diga esto, ojalá lean esos textos como para que se comprenda esto mejor. Creer en el nombre de Jesús es lo mismo que creer en Jesús, o sea, no creamos que son dos cosas diferentes, pero hay un pequeño detalle, y Brown lo señala, y a mí me interesa que ustedes lo conozcan, porque cuando se dice creer en el nombre de Jesús, está destacando más esa idea de que para creer en Jesús se requiere aceptar que lleva el nombre divino que le ha sido otorgado por Dios. Mientras que en Lucas hay que decir, le pondrás por nombre Jesús. Aquí, creer en el nombre de Jesús enfatiza la idea de que para creer en Jesús se requiere aceptar que lleva el nombre divino que le ha sido otorgado por Dios.